Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a comenzar la transmisión. Algo pasó ahí con la señal de internet que estaba un poco baja, pero bueno, vamos a continuar. Vamos a esperar que se integren algunas personas para este tema. Antes que nada, muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo y pues lo hacemos con el afán de llevar la palabra de Dios, de llevar la evangelización. Hoy que es lunes 31 de julio del 2017. Y pues vamos a hablar acerca, como hemos estado manejando y que todavía nos falta bastante, del Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior, del Padre José de Arber. Es un sacerdote que pues nos va explicando diferentes puntos importantes acerca de la evangelización. Cuando terminemos todo este libro, si Dios quiere, pues vamos a haber estudiado un curso superior de catequesis, lo cual es algo pues muy interesante. Agradezco que muchas personas pues han estado viendo estas transmisiones y que todo sea para gloria de Dios, ¿verdad? Que aprendamos un poquito acerca de lo que es la evangelización. Recuerden que nosotros como católicos debemos de tratar siempre pues de conocer más de nuestra fe. Si no, cualquier persona, cualquier denominación podría venir y engañarnos y llevarnos a algún lugar que no es el que Dios quiere, sin duda alguna. Bueno, vamos a comenzar. Hoy estamos transmitiendo aquí afuera porque hace mucho calor, ¿verdad? Es un calor muy terrible aquí donde estamos transmitiendo en Campeche, pero bueno, siempre pues es agradable poder transmitir en vivo, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de Jesucristo el Mesías o Redentor Prometido. Es una continuación de lo que manejamos el día domingo, si tuviste la oportunidad de verlo. Muy bien, vamos a bendecir anoche, gracias, muy amable. Saber si hay una forma de ver tus evangelizaciones anteriores. Sí, claro que sí, en el canal de youtube.com/supercatólico, ahí están los videos. Y también aquí, yo una vez que ya los termino de transmitir, los dejo residentes en el muro. Si usted entra al muro, a mi muro, va a poder ir a lo que es la parte de videos y ahí podría ver todos los videos que hemos manejado sobre diferentes temas. Sin embargo, yo le recomendaría que lo viera en YouTube. ¿Por qué? Porque en YouTube aparecen los títulos de los temas que hemos manejado. Además que YouTube, que es youtube.com/supercatólico, pues aparecen 1300 videos, no míos propiamente, sino 1300 videos de nuestra fe, del Padre Carlos Spa, de diferentes sacerdotes, de diferentes testimonios y grabaciones que me han permitido realizar algunas personas, algunos laicos, algunos sacerdotes sobre todo. Bueno, pues vamos a hablar acerca de Jesucristo el Mesías o Redentor Prometido. Bueno, antes que nada vamos a hacer nuestra oración, por favor, nuestra oración esta noche, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude, que nos dé discernimiento para entender lo que vamos a aplicar el día de hoy y pues compartir estas cosas esta noche hermosa que como siempre Dios nos regala para seguir adelante. Te invito a que de donde tú estés también recemos invocación al Espíritu Santo y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues una vez que ya hemos rezado, que hemos invocado al Espíritu Santo, pues vamos a hablar un poquito acerca de este tema, que va a ser un tema corto. Trataré ahora que los temas duren un poquito menos, ¿verdad? Pero tratar de que sean los más vivencialmente posibles. Muy bien, en el libro de Catecismo del Padre José Arber dice en el 137, ¿cómo sabemos que Jesucristo es el verdadero Redentor prometido por Dios? Y dice, sabemos que Jesucristo es el verdadero Redentor prometido por Dios porque solo en Él se cumplió todo cuanto los profetas habían anunciado del futuro Salvador. Qué interesante que nosotros analicemos que Jesucristo es nuestro Salvador, que vino a dejarnos aquellos medios para poder encontrar nuestra salvación, que son los sacramentos y cumplir los mandamientos que sabemos existen desde el Antiguo Testamento. Y aquí, como nos dice el Padre José de Arbe, nos es muy claro al decirnos que la presencia o que iba a venir el Mesías es algo que se venía diciendo desde hace muchísimo tiempo. Es algo que venía mencionando desde el Antiguo Testamento, por boca de los profetas que iban diciendo de un Mesías que iba a venir
a salvar a su pueblo. O sea, que no es algo que vino de golpe, ¿verdad? Sino es algo que desde el momento, como ya hemos analizado, desde el momento en que ocurrió esa situación con nuestros primeros padres, que cometieron ese pecado que nosotros conocemos actualmente como el pecado original, se hizo la promesa de un redentor, de alguien que por amor de Yahvé, de Dios Padre, iba a venir a redimirnos, a ayudarnos en su iglesia, ¿verdad? Dice, ¿de qué modo fue anunciado el Mesías? El Mesías fue anunciado por figuras y profetas. Por figuras del Mesías se entienden ciertas cosas, personas o acontecimientos históricos que representaban bajo distintos aspectos las propiedades del Salvador, sus misterios y sus obras. Es decir, se iba a manifestar a través de la palabra de Dios y de muchas formas que el Mesías iba a venir a salvar a su pueblo. Dice, ¿cuáles son las principales? En el 139 nos dice el Padre, ¿cuáles son las principales figuras del Mesías? Las principales figuras del Mesías son las siguientes. La figura de su pasión y de su muerte, cómo se manejó para Abel, Isaac, José, David, el Cordero Pascual, la serpiente de bronce. ¿Qué relación puede tener esto? Fíjense, en el momento en que en el Antiguo Testamento se empieza a hablar acerca de un redentor, yo creo que has checado los salmos, hay muchísimos salmos que nos hablan acerca de la pasión de ese redentor, de ese salvador. Y recordemos que los salmos fueron escritos muchísimos años antes de que llegara Jesucristo. Es decir, se iba manifestando, el Espíritu Santo iba manifestando que iba a venir el Salvador, el Redentor, desde el tiempo de la historia. Esa es precisamente la historia de la evangelización, la historia de la salvación. Luego dice, figura en su sacerdocio, como recordamos en Melquisedec, y en la figura de su resurrección, como también se puede analizar en el libro de Jonás. Y decimos, ¿cómo en el libro de Jonás? Miren, ya hemos mencionado anteriormente sobre el libro de Jonás, que les he dicho que ojalá lo vieran, que ojalá lo leyeran, porque ahí se habla de cosas muy interesantes, que al final de cuentas van a caer en una respuesta del hombre hacia Dios. Es decir, ¿qué pasó con Jonás? Jonás sufrió mucho, tuvo muchos problemas, pero aunque fue probado por Dios, al final Dios le recompensó. Es decir, Jonás tuvo la esperanza en que iba a retribuirse todo, pero por amor a Dios. Jonás nunca habló mal de Dios, sino él confió, y a pesar de que no le iba bien, regresó a él, siempre estuvo con él. De tal manera que la venida del Redentor nos hace pensar, como en Jonás, de que iba a haber una respuesta de parte de Dios. Y esa respuesta de parte de Yahvé hacia la humanidad fue precisamente mandar a su Redentor, mandar a Jesucristo, para que Él sea entonces quien nos abra las puertas para encontrarnos con Dios Padre, para encontrarnos con la salvación. En el número 140 nos dice, que anunciaron en especial del Mesías los profetas. Bueno, hay muchas cosas, pero dice, los profetas, entre otras cosas, anunciaron del Mesías el tiempo y el lugar del nacimiento. ¿Recuerda cómo cuando trataron de investigar dónde iba a nacer el Mesías? Pues le dijeron por allá a los Reyes Magos que siguieran una estrella. Y como lo había dicho el profeta, tu Belén, tierra de Judá, acuérdate, no eres la más pequeña, porque ahí iba a nacer el Salvador. Es decir, desde el Antiguo Testamento sabían perfectamente en dónde iba a nacer el Mesías, ¿sí? Luego además nos dice, las circunstancias de su vida, su pasión y su muerte, como ya dijimos en los Salmos aparece, su resurrección, su ascensión a los cielos y la venida del Espíritu Santo también está en el Antiguo Testamento, la fundación, propagación y eterna duración de su iglesia. Aquí quiero hacer un énfasis muy importante, sobre todo en los tiempos actuales. Nuestra iglesia, la Iglesia Católica, sabemos que es santa y pecadora. Es santa porque fue fundada por el santo más santo del mundo, por Jesucristo, que es lo que estamos analizando el día de hoy.
Es pecadora porque está configurada o estamos nosotros los pecadores. Pero es la iglesia de Cristo, es la iglesia verdadera. Por eso, hermano, me da tristeza cuando a veces pues no damos crédito o nuestra fe está un poco débil, y nos da lo mismo a veces ir a la iglesia que ir a un templo. O peor aún, hay gente que aparte va con gente esotérica, con adivinos, con en diferentes denominaciones, etcétera, ¿no? Es muy importante lo que la palabra de Dios por ahí nos menciona, que no debemos de ser de un lado ni de una forma, o sea, debemos de ser, dice, a los tibios los vomita Dios. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ser firmes en nuestra fe. A veces de repente alguien pues pertenece a la iglesia católica, pero un día lo invitan para ir a ver a otro lado, una denominación. Y pues definitivamente que todos somos hermanos en Cristo. Sí, claro que sí. Y por eso se habla de un ecumenismo. Pero podemos caer en alguna determinada confusión cuando utilizamos o escuchamos prédicas que no son de católicos. ¿Por qué? Porque tienen otras ideas, ¿verdad? Sin embargo, en cualquiera de los casos siempre existe la misericordia de Dios, pero una persona que tiene fe, una persona que cree, como yo creo en realidad, que estoy en la iglesia verdadera, que estoy en la iglesia de Cristo, lo he comprobado en el aspecto personal y te doy testimonio de ello, cómo a través de la oración el Señor me ha ayudado en muchos aspectos. Yo estoy feliz de ser parte de la iglesia católica, aunque, como hemos dicho, está fundada por el más santo de todos, pero somos todos pecadores y estamos en ese camino tratando de buscar esa salvación que nos permita encontrarnos con Cristo, que nos permita encontrar con Dios en toda la eternidad, ¿sí? Luego hay una pregunta muy interesante que nos dice en el 142, ¿cómo anunciaron el lugar de su nacimiento? Y dice, el profeta Miqueas nombra, lo que dije hace un ratito, expresamente a Belén como el lugar donde habría de salir el Mesías. Y eso está en el Antiguo Testamento, en Miqueas 5, capítulo 5, versículo 2. Luego dice, el profeta Isaías dice además que el Mesías nacerá de una madre virgen. Dice Isaías capítulo 7, versículo 14, que saldrá de la tribu de Judá. Eso está en Isaías 11 del 1 al 9. Y que vendrán a adorarle reyes de lejanas tierras. Eso está en Isaías. También está en Isaías 60, capítulo 60, si no me equivoco, versículos 1 siguiente. Lo cual se cumplió a la letra con Jesucristo nuestro Señor. Lo que quiero volver a tomar aquí en cuenta es que en el Antiguo Testamento nos dice claramente de la venida de Jesucristo como nuestro Redentor. Y dijo en qué lugar iba a nacer. Dijo que iba a venir de una virgen, de la Santísima Virgen, por obra del Espíritu Santo. Qué hermoso es eso. Y qué hermoso es darle el lugar, aprovechando que mencionamos a María Santísima, el lugar que le corresponde a la Santísima Virgen María. Hay muchas en su canal de YouTube, gracias, muy amable, sí. Y aparte les decía que ahí en youtube.com/supercatólico, pues hay muchos más videos de nuestra fe. Pero les decía que ahora que hablamos de María Santísima, no es el tema, ¿verdad? Pero indirectamente sí, porque estamos hablando del Redentor prometido. María Santísima nos ama mucho. Tristemente hay gente que le ofende, hay gente que tal vez no le ofende, pero que es indiferente ante el amor de María, cuando María es la Madre de Dios. Y ahí siempre me ha tocado decirte que siempre amemos a María, porque me entristece mucho cuando no la tomamos en cuenta, cuando la ignoramos, y ella, la Madre de Dios. ¿Por qué la Madre de Dios? Algunos se cuestionan y dicen, ¿por qué María es la Madre de Dios? Si es algo tan sencillo. María es la Madre de Jesús y Jesús es Dios. Qué conclusión tan sencilla y difícil de poder entender. María, la Madre de Dios que te ama mucho, es la elegida desde el principio por Dios, libre de pecado, para que pudiera ahí nacer el que también es libre de pecado. De tal manera que es María
a quien debemos de darle su lugar, un lugar que desde luego no es el lugar que le corresponde a Dios. Ella ni la iglesia nunca ha dicho eso. Es el lugar que le corresponde a una madre hermosa, que te ama, que te quiere, que busca siempre que logres encontrar a su Hijo Jesucristo. María no viene a suplantar a Jesús nunca, ni siquiera en sus apariciones. Ella viene a decirte lo que dijo una vez: hagan lo que Él les diga. Qué hermoso hablar de María Santísima, de darle su lugar, el lugar que le corresponde. Luego dice, anunciaron esto los profetas mucho tiempo antes de venir el Mesías. Por ejemplo, Malaquías dice, el último de los profetas lo profetizó 450 años antes de la venida de Jesucristo. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, o sea, fue un proceso que duró mucho tiempo. A veces nos podemos poner a pensar, bueno, ¿cómo es posible que pasó tanto tiempo entre lo que es el pecado original, la promesa de la venida del Redentor, y cuando en realidad llegó el Redentor? Bueno, tuvo que pasar muchos años. Recordemos que para Dios el tiempo es distinto como nosotros lo vemos. Para nosotros el día pasa y para Él no significa nada. O sea, es muy relativamente distinto como Él ve el tiempo a como lo vemos nosotros. Para Él tuvo que pasar ese tiempo porque en su sabiduría ese fue el tiempo necesario para que pudiera venir Jesús, para que se pudiera manifestar, para que se pudiera dar hacia la humanidad. Pero también Dios está teniendo este tiempo de gracia antes de que sea su segunda venida. ¿Cuánto tiempo falta para que venga nuevamente Jesucristo? No lo sabemos. Jesús decía, ni él lo sabía, solamente el Padre, es decir, la persona de Dios Padre, Yahvé, es el que sabe el día y la hora, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros nos tenemos que preocupar de buscar siempre hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos debe de interesar. Ya vamos a ir terminando, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, les agradezco mucho que todavía haya gente que lo esté viendo en este momento y que lo compartas, ¿verdad? Que compartas estos últimos minutos donde estamos hablando de la persona de Jesucristo. Luego dice, eran también conocidas estas profecías mucho antes de Jesucristo, y dice, todas estas profecías varios siglos antes de Jesucristo se habían escrito conservando y leído por los judíos como escritos divinos. Se habían traducido en otras lenguas y propagado entre los pueblos gentiles. Es decir, los judíos sabían perfectamente acerca de la venida de Jesucristo. Sin embargo, fueron engañados algunos al pensar que Jesucristo iba a ser un salvador, pero un salvador que iba a venir con un ejército y que iba a venir y a matar a todo mundo, a liberar al pueblo de Israel, como que fuera el aspecto humano, ¿verdad? Se nos olvida que Dios piensa muchas veces de manera distinta como pensamos nosotros. El pensamiento de nosotros generalmente es muy distinto al pensamiento de Dios. Entonces todo el mundo esperaba que este Redentor prometido iba a venir, iba a destruir a todo el pueblo, salvar a los judíos, pero iba a ser con lucha, con sangre, iba a ser con un ejército inmenso. Y vino de una forma distinta a como muchos habían pensado que iba a venir Jesucristo. Vino como el ser más humilde que pudiera existir en la tierra. Y como dijimos en el tema anterior, no vino como de la nada, porque es Dios y pudo haber aparecido a la edad de 30 años o de 33 años, como quisiera Él, llegado directo a hacer su proceso de evangelización, del llevar el mensaje de la buena nueva. No, Jesucristo decidió vivir, pasar los mismos sufrimientos que tú y yo pasamos y que ya no recordamos en el vientre de nuestra madre. El mismo sufrimiento. Jesucristo vino a sufrir igual que tú y yo, con la única diferencia entre nosotros, que Jesucristo no tuvo pecado alguno, que vino para redimirnos de estos pecados y darnos la oportunidad a través de los sacramentos que Él mismo instituyó, que no inventó la iglesia, sino que Él mismo instituyó, como el sacramento de la confesión. Te acordarás
cuando le dijo a lo que son los apóstoles, vayan y perdonen los pecados, a los que les queden perdonados, les quedarán propiamente perdonados también en el cielo. Entonces, ojo, porque Jesucristo, el Redentor prometido, vino a hacer lo que Dios quería. Muy buenas noches, saludos y abrazos. Que Dios y nuestra Madre Santísima te bendigan. Gracias, Manuel, muy amable. Decíamos, Jesucristo vino a hacer su función. Vino a hacer la voluntad de Dios Padre. A pesar de que su aspecto humano a veces se encontraba débil, su oración, su comunicación con el Padre, su amor a cumplir la voluntad de Dios, fue la que le permitió llegar a morir en la cruz para recibir la recompensa de la resurrección. Qué hermoso pensar en ese Jesucristo que no se midió en ofrecerse al Padre por nosotros, para la salvación de nosotros, para que alcancemos, si hacemos la voluntad de Él, si cumplimos lo que Él nos viene a enseñar, alcancemos un día la gloria de Dios. Qué hermoso es esto. Bueno, con esto vamos a dar por terminado este tema. El día miércoles, yo les aviso, al parecer vamos a adelantar la transmisión con el Padre Ricardo, porque al parecer el viernes no va a poder él transmitir. De todas maneras, sabemos que, bueno, hemos modificado a veces un poco la transmisión, una disculpa. Generalmente lo vamos a tratar de manejar ese tiempo de vacaciones a las 9 de la noche, con la finalidad de que no sea tan tarde la transmisión. Bueno, entonces te invito a que investigues cada día más acerca de lo que nos enseña el catecismo sobre diferentes temas de fe, a que veas este video y lo compartas a los demás, y sobre todo, bueno, si eres tan amable, visitar el canal de youtube.com/supercatólico. Ese canal es un canal que tiene más de 1300 videos de nuestra fe, evangelización para niños, canciones católicas, diferentes temas de sacerdotes, de laicos y una infinidad muy grande de videos de nuestra fe. Que el Señor te bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el miércoles, creo que con el Padre Ricardo, y ya después seguiremos hablando del siguiente tema de este catecismo, que es En Verdad Formidable, donde seguiremos hablando de Jesucristo, pero ahora lo enfocaremos como Jesucristo, Dios verdadero, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Que el Señor te bendiga, que pases muy buenas noches y ánimo. Recuerda que Dios te ama mucho, por lo tanto no limites tu amor hacia los demás. Nos seguimos viendo, hasta luego. Gracias, muy amable Manuel, que Dios te bendiga. Buenas noches.